Mi hermana estaba en el tribunal tomando la mano de mi marido como si se hubiera ganado el derecho de estar a su lado. La sala se quedó en silencio justo antes de que ella lo dijera: paga o apártate. Su voz no tembló. La mía tampoco, sin embargo. Mis padres se acercaron más a su lado del pasillo, eligiendo ya su versión de la verdad. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando que me derrumbara, esperando que aceptara la humillación que decidieron que merecía. En cambio, los miré a todos y sonreí. No tenían idea de lo que vendría después. A la gente le gusta suponer que siempre fui la callada, la hija estable, la hermana confiable, la mujer que nunca levantaba la voz a menos que fuera absolutamente necesario. Y quizás eso solía ser cierto. Construí mi vida sobre la previsibilidad, sobre rutinas que tenían sentido. El café de la mañana en la misma cafetería de la esquina. Informes revisados antes del amanecer. Mis tardes pasadas relajándome con un libro en lugar de una pantalla. En la gestión de operaciones, el orden no es solo útil, es supervivencia. Y el orden era algo que entendía profundamente. Pero las familias tienen una manera de reescribir quién eres, incluso cuando estás allí mismo escuchando. Mientras crecía, Hallie era la chica que podía salirse con la suya llorando por cualquier cosa. Si se le caía un vaso, lloraba. Si la pillaban mintiendo, lloraba más fuerte. Mamá la acunaba en sus brazos como si estuviera hecha de azúcar esponjoso. Papá suspiraba y me preguntaba: ¿no puedes ser un poco más amable con tu hermana? Yo era la que barría el vidrio, arreglaba el desorden, me apartaba para que ella pudiera brillar. Ese se convirtió en nuestro patrón: yo limpiaba en silencio, ella brillaba ruidosamente. Marcus entró en mi vida años después, atraído por la calma que llevaba como una segunda piel. Una vez me dijo: haces que todo se sienta con los pies en la tierra. Durante mucho tiempo, creí que eso significaba algo sagrado. Quizás lo fue hasta el día en que mi estabilidad se convirtió en algo que usó contra mí, evidencia de que no sentía lo suficiente, que era distante, que Hallie era simplemente más expresiva. Es curioso cómo las palabras pueden suavizarse hasta convertirse en excusas cuando alguien las necesita. El cambio fue sutil al principio, conversaciones susurradas entre ellos en la cocina cuando pensaban que estaba dormida, una risa compartida que se prolongó demasiado, Hallie apareciendo en nuestra casa solo para hablar, pero quedándose pasada la medianoche, Marcus defendiéndola en todo momento. Encontraba su perfume en nuestro baño de invitados y me convencía de que simplemente se había puesto demasiado. Abría la colada y veía una camisa que no reconocía, y Marcus se encogía de hombros como si no valiera la pena discutirlo. Luego vinieron las cenas familiares, esas en las que mamá miraba a Hallie con una calidez que nunca me había dirigido a mí. Y papá le preguntaba a Marcus si se estaba arreglando bien con todo el estrés que Riley se autoimponía. Me senté allí, el tenedor suspendido en el aire, dándome cuenta de que la historia estaba cambiando y yo no había sido invitada a la sala del autor. Cuando Hallie anunció su embarazo, lloró. Por supuesto que lloró. Y mamá la abrazó tan rápido que casi parecía ensayado. Marcus se paró detrás de ella con una mano en su hombro. Nadie me miró, ni siquiera una vez. Y en ese extraño momento suspendido, comprendí que la traición no comenzó con la aventura. Comenzó mucho antes, con cada momento en que mi familia eligió la conveniencia sobre la verdad. Aún no estaba enojada, simplemente estaba despertando. Las semanas después del anuncio del embarazo de Hallie se sintieron como caminar por una casa donde cada marco de fotos había sido inclinado durante la noche. Nada parecía mal a primera vista, pero cada detalle estaba alterado. Mamá me llamaba más a menudo, no para ver cómo estaba, sino para informar lo frágil que se sentía Hallie. Papá sugirió que me relajara con el estrés del trabajo, como si la tensión que sentía en mis hombros tuviera algo que ver con las hojas de cálculo. Y Marcus, él interpretó su papel con una contención casi elegante. Nunca dijo que yo fuera inestable, simplemente lo insinuó en el tono suave y cuidadoso que usa la gente cuando está construyendo un caso. Ha estado abrumada últimamente, les dijo a mis padres durante la cena, sabiendo que yo estaba al alcance del oído. Ha sido una temporada difícil, agregó con un suspiro, como si el peso de mi existencia descansara enteramente sobre sus hombros anchos y compasivos. Hallie asintió a su lado, con los ojos bajos justo lo suficiente para parecer preocupada, pero no lo suficiente para ocultar su satisfacción. Había perfeccionado esa actuación hace años. Luego la historia comenzó a cambiar.
Lloró en el trabajo, le dijo Hallie a mamá. Le gritó a un barista. Olvidó una cita. Nada de eso era cierto, pero la verdad no importaba, no cuando mi familia ya tenía una narrativa que prefería. Una noche, mamá llamó con voz llena de urgencia. Estamos preocupados por ti, cariño. Marcus está haciendo su mejor esfuerzo, pero necesitas apoyo. Fue la primera vez que me di cuenta de que habían cambiado mi papel en el guión familiar. Ya no era la estable, yo era el problema a manejar. El verdadero punto de inflexión llegó en un sobre blanco simple deslizado debajo de la puerta de mi apartamento, una notificación para comparecer en el tribunal, una audiencia de manutención infantil. Lo leí 2 veces, luego una tercera, convencida de que lo había entendido mal, pero la redacción era clara. Hallie y Marcus estaban solicitando apoyo financiero, alegando que yo era el miembro más estable de la familia, y por lo tanto, la mejor posicionada para contribuir al bienestar del niño, el niño que concibieron a mis espaldas. Llevé la carta a casa de mis padres, esperando, a pesar de todo, escuchar incredulidad, indignación, un indicio de lealtad. En cambio, estaban juntos en la sala de estar, con expresiones decididas. Riley, dijo papá, ¿estás financieramente segura? ¿Puedes ayudar? Mamá se cruzó de brazos. No es culpa del bebé. No castigues a un niño inocente. Y cuando pregunté si entendían lo que estaban apoyando, lo que Hallie y Marcus habían hecho, Hallie dio un paso adelante, una mano descansando protectoramente sobre su estómago, la otra extendiéndose hacia Marcus. Estamos construyendo una familia, susurró. Puedes ayudar o apartarte. Ahí estaba, la primera versión de la frase que luego repetiría en el tribunal. Una amenaza disfrazada de razón, una orden envuelta en miel. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se agudizó. La ira no me golpeó como una ola, se levantó constante y controlada como el agua, encontrando su nivel. No grité. No discutí. Solo asentí lentamente, sintiendo como todo dentro de mí se reordenaba. La historia que estaban escribiendo estaba casi completa. No tenían idea de que yo estaba a punto de recuperar la pluma. La noche después de que mis padres eligieron su bando, volví a un apartamento que de repente se sentía prestado. Nada había cambiado físicamente, la misma vela de eucalipto en el mostrador, la misma pila de informes esperando en mi escritorio. Pero el aire se sentía más delgado, como si las paredes estuvieran escuchando. Dejé mis llaves y finalmente me permití sentarme en el suelo, con las rodillas apretadas contra el pecho. El silencio me presionó, frío y constante. No era dolor, aún no. Era el peso de la comprensión. No estaban confundidos. No estaban engañados. Eligieron la historia más fácil, aquella en la que Hallie era suave e indefensa, y yo era lo suficientemente rígida para cargar con los errores de todos los demás. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el patrón de luz que se arrastraba por el suelo desde la farola exterior. Finalmente, mi respiración se normalizó. El colapso fue tranquilo, contenido, exactamente como mi familia siempre esperó que se viera la fuerza en mí. Pero algo se movió debajo de él. Algo afilado. Cuando finalmente me puse de pie, no fue para llorar, fue para trabajar. Saqué mi agenda, mi teléfono, mi computadora portátil. Empecé a revisar todo, horarios de texto, registros de videollamadas, fotos. Revisé meses de conversaciones, no buscando dolor, sino patrones. Y los patrones estaban allí, bruscos, descuidados, arrogantes. Mensajes de Marcus a Hallie a horas que él afirmaba haber estado entrenando. Hallie diciéndole a mamá que me había traído la cena la noche que yo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Mis padres elogiando a Marcus por apoyar a la familia, mientras Hallie, en un hilo separado, se jactaba ante una amiga de que finalmente estaba obteniendo la vida que merecía. La narrativa no era solo defectuosa, estaba diseñada. Alrededor de la medianoche, escuché un suave golpe en la puerta de al lado. Mi vecina anciana, la señora Turner, estaba en zapatillas sosteniendo un pequeño plato de vidrio. Hice demasiada sopa, dijo. Siempre decía eso. Hablamos un poco sobre el clima, el tráfico. Nada pesado, hasta que dudó. Vi a Marcus en casa de tu hermana mucho esta primavera, murmuró. Antes de todo este lío. Pensé que lo sabías.
Sus palabras no fueron duras, pero aún así me traspasaron. Incluso el mundo exterior había visto la verdad mucho antes de que mi propia familia la admitiera. Le di las gracias, cerré la puerta suavemente y me senté de nuevo con mis notas. A las 2 de la mañana, el comienzo de un plan se extendía sobre la mesa de mi cocina, una línea de tiempo, un conjunto de contradicciones, una cadena de mensajes y comportamientos que solo significaban poco, pero que juntos pintaban la imagen más clara que jamás había visto. Hallie y Marcus no eran solo egoístas, eran estratégicos. Y por primera vez, me di cuenta de que yo también podía ser estratégica. Cuando amaneció, empaqué todo en una carpeta, fechas, capturas de pantalla, observaciones, declaraciones. Cada página, una pieza de una historia que nunca esperaron que contara. Más tarde, en el tribunal, verían esa carpeta y la confundirían con vacilación. Pero en el momento en que la cerré, cuando mis dedos rozaron el borde del papel y una calma se instaló en mis huesos, sentí algo que no había sentido en meses: control. Miré la carpeta y exhalé lentamente. Yo solo sonreí, porque ahora la historia me pertenecía. El juzgado olía débilmente a papel viejo y madera pulida, el tipo de lugar destinado a intimidar al recordarte cuántas vidas se habían reordenado dentro de sus muros. Entré, con una carpeta solitaria bajo el brazo, la que había pasado semanas armando. Mis tacones resonaron en el pasillo como un metrónomo marcando la cuenta regresiva final. Hallie y Marcus ya estaban dentro, sentados juntos en la mesa del peticionario. Ella sostenía su mano, su pulgar acariciando sus nudillos con pequeños y triunfantes movimientos. Cuando levantó la vista y me vio, su sonrisa se tensó. No nerviosa, no culpable, solo engreída, como sonríe alguien que cree que la línea de meta ya está detrás de ellos. Mis padres se sentaron detrás de ellos, inclinándose hacia adelante como para sostener físicamente su narrativa. Mamá me dio un asentimiento brusco. Papá no me miró en absoluto. El juez entró y la sala se cayó de golpe. Nos levantamos. Nos sentamos. Y la audiencia comenzó. La abogada de Hallie habló primero. Tenía una voz como mármol pulido, suave, dura, inquebrantable. Su señoría, este caso es simple. El niño nació en una situación familiar compleja. La señorita Riley es la única con ingresos estables y consistencia financiera a largo plazo. Ella ha sido parte del sistema de apoyo, y solicitamos una contribución formal para asegurar el bienestar del bebé. Mi respiración no se interrumpió, pero mis dedos se apretaron ligeramente sobre la carpeta. Hallie no miró al juez cuando la abogada habló, me miró a mí, como si esperara que me derrumbara la señal. Marcus se aclaró la garganta dramáticamente. Riley sabe que solo estamos tratando de hacerlo mejor. Ella lo sabe. Siempre ha sido la responsable. Responsable, no traicionada, no agraviada, solo responsable. Era casi divertido. Luego Hallie se puso de pie. Entrelazó sus dedos con los de Marcus y se enfrentó al juez con el labio inferior temblando. No estamos pidiendo mucho, solo ayuda. Mi hermana entiende la responsabilidad familiar. O al menos solía hacerlo. Detrás de ella, mamá murmuró un asíes de aprobación. El juez se dirigió a mí. Señorita Riley, ¿tiene una respuesta? Este era el momento que Hallie había estado esperando. El momento en que esperaba que me rompiera, cediera o me disculpara por cosas que nunca hice. Esperaba a la hermana callada, la complaciente, la chica que limpiaba el vidrio roto mientras a ella la consolaban. En cambio, busqué mi carpeta y me puse de pie. Antes de abrirla, miré directamente a Hallie. Yo solo sonreí. Su expresión flaqueó casi imperceptiblemente. Luego abrí la carpeta. Su señoría, comencé, si tengo una respuesta, y me gustaría empezar aclarando algunos detalles. Puse la primera página sobre la mesa, un hilo de texto impreso, fechas, horas, ubicaciones. Esto, dije, es Marcus enviando mensajes a Hallie durante horas que él afirmó estar en el trabajo, docenas de veces durante varios meses. El juez se ajustó las gafas. El rostro de Hallie se drenó de color. Continué. Estas, agregué, colocando la siguiente hoja, son capturas de pantalla de Hallie diciéndole a mi madre que me eché a llorar en el trabajo un día que estaba viajando para una conferencia en Seattle. Aquí señalé el itinerario con sello de tiempo.
Mis padres se miraron. Confusión, duda, un destello de algo que ya no era certeza. Hallie susurró, eso está sacado de contexto. No la miré. No había terminado. Esto dije, deslizando otra página hacia adelante, es una declaración de la señora Turner, mi vecina, confirmando que vio a Marcus visitando a Hallie regularmente mucho antes de que terminara mi matrimonio. Y aquí puse otra hoja, es Marcus enviando un mensaje de texto a Hallie después de una de esas visitas, diciendo, es mejor si Riley piensa que la estamos ayudando, punto. Un jadeo vino de algún lugar detrás de nosotros. Marcus se enderezó de golpe. Eso es privado. El juez levantó una mano. Siéntese. Abrí mis notas de nuevo, dije en voz baja. Todos aquí asumieron que su historia era la única historia. Mi voz no se elevó. No era necesario. Leí fechas que mostraban cuando Hallie le dijo a mamá que yo estaba inestable, en comparación con imágenes de mí dando una presentación de departamento esa misma tarde, tranquila, serena, nada como el personaje que habían pintado. Leí entradas que documentaban cada vez que Marcus les dijo a mis padres que había estado de mal humor o que me había retraído, emparejadas con mensajes donde le aseguraba a Hallie, está funcionando. Creen que se está volviendo loca. Los ojos de Hallie se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Esto era pánico, crudo y sin filtrar. Marcus se puso rojo en la cara. Riley, detente. Esto no es. Esto es exactamente lo que es, respondí. Saqué la página final. No dramática, no explosiva, simple, un gráfico de línea de tiempo, codificado por colores, limpio, inconfundible. Esto dije, colocándolo suavemente ante el juez, es la auditoría de comunicación, resumiendo los meses de manipulación que condujeron a la audiencia de hoy. Muestra tergiversación intencional, narración coordinada e intentos de utilizar la presión familiar como arma para obtener ganancias financieras. El silencio se posó sobre la sala como polvo. Luego, lentamente, el juez se recostó. Su petición de apoyo, dijeron, dirigiéndose a Hallie y Marcus, es denegada. Además, a este tribunal le preocupa el patrón de engaño presentado aquí hoy. Podrían enfrentar una revisión adicional por mal uso del procedimiento legal. Mamá jadeó. Papá murmuró algo por lo bajo. Hallie agarró el brazo de Marcus. Marcus miró al suelo. Ambos parecían pequeños. Y luego sucedió. El colapso, el desmoronamiento, el pánico que se había estado acumulando detrás de sus costillas se abrió, feo y ruidoso. Se pusieron pálidos y luego gritaron. No gritos de película de terror, no lamentos dramáticos, solo el sonido desesperado y ahogado de personas que finalmente entendieron que la verdad que enterraron tenía garras, y hoy había desenterrado. Cerré mi carpeta con calma, de la misma manera que cierras un capítulo en un libro que has leído demasiadas veces. El alguacil pidió orden, pero no había vuelta al orden. No para ellos. Ya no. Me di la vuelta, alisando mi chaqueta, y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. No tenía que hacerlo. Ya sabía que la historia finalmente, irrevocablemente, había cambiado. Fuera del juzgado, el aire se sentía diferente, más fresco, más claro, como si Portland mismo exhalara conmigo. No me apresuré. No verifiqué si alguien me seguía. El mundo finalmente estaba en silencio. Detrás de mí, todavía podía escuchar fragmentos de voces alzadas, mis padres exigiendo respuestas, Hallie sollozando, Marcus insistiendo en que no se suponía que fuera así. Pero nada de eso me pertenecía ya. Bajé los escalones lentamente, sintiendo que cada momento se colocaba en su lugar. No triunfo, no venganza, solo liberación. Por primera vez en años, mi cuerpo se sintió como si me perteneciera por completo. Mi respiración, mis elecciones, mi futuro. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mamá. No lo sabíamos. No respondí. Algunas verdades no necesitan una audiencia, y algunas traiciones no se rebobinan. En la esquina, esperé a que cambiara la luz, viendo las hojas flotar sobre el pavimento. No me estaba alejando de ellos, estaba volviendo a mí misma. Al final, no se trataba de demostrar que estaban equivocados, se trataba de elegirme finalmente después de años de haber sido borrada de mi propia historia.
Si alguna vez has tenido que reconstruir después de una traición como esa, no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo capítulo.